Bueno, mis queridos emprendedores, para elaborar nuestro corpiño o blusa básica con pinza, estas son las medidas que necesitaremos. Talle delantero, talle posterior, contorno de busto, contorno de cintura, ancho de espalda, ancho de cuello, profundidad delantera, profundidad posterior, alto de cadera, contorno de cadera, alto de busto y separación de busto. De todas estas medidas vamos a necesitar la mitad del ancho de espalda y la mitad de la separación de busto. La cuarta parte del contorno de busto, del contorno de cintura y del contorno de cadera. Tomamos nuestra escuadra y recuerden que para comenzar hacemos 2 líneas escuadrando de esta manera. Así nos quedan nuestras líneas. Este va a ser el punto A. El punto A, y del punto A entramos la medida que nos da la mitad del ancho de espalda y marcamos. La mitad del ancho de espalda. Este punto sería el punto B. Del punto A hacia abajo vamos a colocar la mitad del ancho de espalda más 3 centímetros para la caída del hombro y marcamos, ¿verdad? Bajamos la mitad del contorno del busto más 3 centímetros. Este punto C, lo llamaremos punto C. Del punto C hacia adentro vamos a marcar la medida que nos dé nuestro contorno de busto, la cuarta parte de nuestro contorno de busto. Escuadramos hacia adentro de esta manera. Aquí colocamos nuestra cuarta parte del contorno de busto. Este punto ahí le colocaremos punto D. Este es nuestro punto D. Del punto A hacia nuestro contorno de busto escuadramos. Este es el mismo procedimiento cuando hacemos nuestra blusa sin pinza, pero con unos detalles diferentes. Escuadramos así, de esta manera. Ahí le colocaremos punto E. Del punto A hacia abajo vamos a colocar nuestra medida de talle delantero. Lo que nos dé nuestra medida del talle delantero y marcamos. Este punto de acá lo vamos a llamar punto F. Del punto F hacia adentro vamos a colocar la medida que nos dio nuestra cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. Nuestra cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. Este punto de acá, ¿verdad? Lo vamos a llamar punto G. Vamos ahora a pasar a hacer nuestro cuello. Del punto A hacia adentro vamos a colocar el ancho de nuestro cuello. Vamos a colocarle punto A1. Del A hacia abajo
vamos a colocar nuestra profundidad de cuello y marcamos. Con nuestra regla curva o nuestra regla francesa hacemos la forma de nuestro cuello de esta manera. Este es el punto A1 y este es el punto A2. Bueno, puse punto A1, pero ya ustedes saben que es el punto A2. De nuestro punto B bajamos 3 centímetros para nuestra caída de hombro. Marcamos. Hacemos una línea recta del punto A1 hacia ese punto que bajamos. Vamos a medir acá, pero primero coloquemos este punto de acá, es el punto B1. Del punto B1 hacia el punto E medimos y la cantidad que nos dé la marcamos por la mitad. Ahí donde hacemos ese punto entramos 2 centímetros para formar nuestra manga. Y del punto E hacia arriba subimos la misma medida que no es del punto E al punto D. Nos da 4 centímetros, subimos 4 centímetros. Y pasamos a hacer nuestra manga. Hacemos nuestra curva pasando por los puntos que hicimos. De esta manera. Hacemos nuestra curva así. Del punto D subiendo. Seguimos armando nuestra curva hacia nuestro punto B1. Y ahí tenemos nuestra manga, nuestra sisa. Del punto D hacemos una línea recta hacia nuestro punto G. De esta manera. Bueno, aquí ya tenemos armado nuestro corpiño básico. Vamos a pasar a armar nuestra blusa completa. Del punto F bajamos nuestra altura de cadera. Colocamos la altura de cadera. Para esta talla S serían 18. Bajamos 18 centímetros. Desde el punto F. A este punto de acá lo llamaremos punto H. Del punto H hacia adentro vamos a colocar nuestra cuarta parte del contorno de cadera. De esta manera. Aquí recuerden que va nuestra cuarta parte del contorno de cadera. Este punto de acá lo llamaremos punto I. Del punto G al punto I hacemos una semicurva. Recuerden que si no tienen su regla curva, háganla suavemente a mano alzada. De esta manera. Una semicurva. Ya saben, si no la tienen a mano alzada, sino con su regla curva. Así nos queda nuestro molde delantero básico. Aquí tenemos nuestro molde básico. Ahora vamos a pasar a hacerle las pinzas. De la medida, recuerden que las medidas están en la tabla de medida. Del punto A hacia abajo vamos a marcar nuestra altura de busto. La altura de busto es la que se toma desde el cuello hasta la punta del pezón.
Ahí marcamos nuestra altura de busto. Este punto de acá, ¿verdad? Lo vamos a entrar hacia adentro escuadrándolo de esta manera. Este punto de acá vamos a llamarlo punto J. Del punto J hacia adentro vamos a marcar la mitad de nuestra separación de busto. Nuestra separación de busto para una talla S da 18 y aquí vamos a colocar 9 centímetros. Este punto de acá lo vamos a llamar J1 y marcamos. Nuestro contorno de cintura, el punto F, vamos a entrar lo mismo que nos dio para la separación del busto. Y marcamos. Serían los mismos 9 centímetros que nos dio arriba, del J al J1. Y marcamos. Ese punto lo vamos a escuadrar hacia el J1. Pero vamos a dejar 4 centímetros de distancia. A partir de esos 4 centímetros es que vamos a hacer nuestra línea para nuestra pinza. Como la pinza es de 3 centímetros, ¿verdad? Marcamos. Recuerden que la pinza que hicimos era de 3 centímetros. Entonces, de nuestra línea vamos a marcar 1,5 hacia un lado y 1,5 hacia el otro lado. De esta manera. 1,5 hacia un lado y 1,5 hacia el otro lado. Así. Hacemos nuestra línea recta hacia arriba desde ambos puntos. Bueno, ahí me quedó más o menos mi línea. Estos marcadores. Así nos va quedando nuestra pinza. De este punto de acá vamos a bajar 3 centímetros para nuestra pinza de costado. Marcamos ahí 3 centímetros. Así. Vamos a hacer una línea recta. Pero antes de hacer nuestra línea recta del J1 hacia allá, hacia acá, vamos a marcar 4 centímetros, como hicimos con la pinza de abajo. Entramos 4 centímetros y desde esos 4 centímetros que vamos a hacer nuestra pinza de costado de esta manera. Donde marcamos los 3 centímetros lo dividimos por la mitad y hacemos nuestro puntito por la mitad, o sea 1,5, y hacemos nuestra línea para nuestra pinza de costado, así. Entonces acá ya tenemos nuestra pinza de costado y nuestra pinza de busto, de bajo busto, ¿verdad? Para nuestra pinza de abajo escuadramos hacia abajo 9 centímetros para nuestra talla S y hacemos 2 líneas uniéndola con las líneas de arriba, así. Para las tallas S bajamos 9 centímetros. Aquí ya tenemos lista nuestra blusa con pinza delantera. Bueno, mis queridos emprendedores, aquí vamos a elaborar, ¿verdad?, la parte posterior de nuestra blusa básica con pinza. Igual, recuerden, como siempre hacemos 2 líneas escuadrando de esta manera.
hacia un lado y hacia el otro. Ahí se me rodó un poquito. Bueno, este punto de acá es el punto A. Entramos la mitad de nuestra espalda, ¿verdad? Colocamos la medida de la mitad de nuestra espalda. Marcamos. Y este de acá viene siendo el punto B. Del punto A hacia abajo vamos a marcar la mitad de nuestra espalda, ¿verdad? Más 3 centímetros. Bajamos la mitad de nuestra espalda más 3 centímetros. De esta manera. Yo uso escuadra pequeña y grande según la medida, como para que se me facilite. Este es el punto C. Del punto C hacia adentro colocamos nuestra parte, nuestra cuarta parte del contorno de busto. Esa es nuestra medida que vamos a colocar acá. Nuestra cuarta parte del contorno de busto. De esta manera. Hacia adentro. Este es nuestro punto D. Del punto B hacia abajo escuadramos. De esta manera. Del punto A, ¿verdad? Hacia abajo vamos a colocar nuestro talle posterior. Para nuestra blusa con pinza sí necesitamos talle posterior y talle delantero. Lo indicamos acá con nuestro puntico. Este es el punto F. De A a F es nuestro talle posterior. De nuestro F entramos la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. Aquí vamos a colocar nuestro contorno de cintura, la cuarta parte más 3 centímetros para la pinza. Este es nuestro punto G. Vamos a hacer nuestro cuello posterior. Del A entramos nuestro ancho de cuello y marcamos. Este es nuestro punto A1. Del A hacia abajo colocamos nuestra profundidad de cuello posterior y colocamos nuestro puntico. Este punto de acá es el punto A2. Hacemos nuestra forma con nuestra regla curva, hacemos la forma de nuestro cuello posterior. De esta manera. Ahí ya tenemos nuestro cuello posterior. Del B vamos a bajar los 3 centímetros para la caída del hombro. Este es nuestro punto B1. Hacemos una línea recta del A1 al B1. De esta manera. Del punto A1 al B1. Entonces bajamos del B1 hacia abajo, no les indiqué que ese era el punto E. De igual ya ustedes saben que ese es el punto E.
¿verdad? Bueno, del punto B al punto E marcamos la mitad. De ese puntico vamos a entrar 1,5 centímetros. Recuerden que para el delantero entramos 2 centímetros y aquí entramos 1,5 centímetros. Del punto E vamos a subir la medida que nos da del punto E al punto D hacia arriba para hacer nuestra manga. Unimos nuestro punto que hicimos con nuestra regla curva de esta manera. Subimos del punto D hacia nuestros puntos en forma de curva. Seguimos armando nuestra curva hacia nuestro punto B1. Ahí ya tenemos nuestra manga. De nuestro punto D vamos a hacer una línea recta a nuestro punto G. De esta manera. Aquí ya tenemos armado nuestro corpiño posterior. Entonces acá vamos ahora a seguir armando nuestra blusa. Del punto F bajamos la altura de cadera, que para nuestra talla S es 18. Bajamos y este punto de acá le vamos a llamar punto H. Del punto H vamos a entrar la medida que nos dio nuestra cuarta parte del contorno de cadera. Este punto de acá, ¿verdad? Punto I. De nuestro punto G bajamos con una regla semicurva. Ya saben que el que no la tiene la puede hacer a mano alzada. Bajamos del punto G al punto I. Así. Aquí ya tenemos nuestra parte posterior, aún sin la pinza. Vamos a proceder a hacer nuestra pinza posterior. Del punto F vamos a entrar la medida, la mitad de nuestra separación del busto, que es la misma medida que nos dio en el delantero, de 9 centímetros para la talla S. Marcamos. Para seguir armando nuestra pinza subimos la misma medida que nos dio en el delantero. Esa va a ser nuestra línea que vamos a hacer allí. Bajamos para hacer nuestra pinza posterior. La pinza, como es de 3 centímetros, vamos a marcar 1,5 centímetros hacia un lado y 1,5 centímetros hacia el otro lado. Y subimos de esta manera. Y del otro lado. Ya con esto tenemos armado nuestra blusa posterior con pinza. Bueno, mis hermosos emprendedores, espero que les haya gustado la clase número 4.